¿Por qué un grupo con un nombre tan dulce y tan inofensivo como Puente de Amor es un peligro para Estados Unidos? ¿Y por qué ese grupo tiene el oído de la Casa Blanca, mientras que los legisladores cubanoamericanos ni siquiera son recibidos? ¿Y cuán grave es la interferencia extranjera en las elecciones? Continuamos con el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Marco Rubio. Hablando del FBI, quisiera preguntarle sobre países extranjeros interfiriendo. Una petición que usted hizo directamente al FBI sobre una organización Puente de Amor. En el pasado, senador, usted lo sabe, bueno, pasado, bastante pasado, estaban los Maceitos, estaba la Brigada Venceremos, que se sabía eran frentes. Pero esta organización surge en la costa oeste de los Estados Unidos, se ha expandido a muchos países y aquí al sur de la Florida. Usted específicamente pidió al FBI que investigaran a Puente de Amor por ser posibles agentes extranjeros. Correcto. Mira, aquí hay una ley. La ley dice que si uno aquí está trabajando de parte, en función, ayudando a un gobierno en extranjero, tienen que inscribirse como agente de extranjero. Y esta organización, yo no tengo la menor duda, y es más que estoy bien cierto, que están tomando dirección desde La Habana. Incluso cuando mandé esa carta al FBI pidiendo que hicieran esa investigación, el jefe de esa organización respondió desde La Habana. Él estaba en La Habana ese día respondiendo desde La Habana, desmintiendo lo que yo decía, pero lo estaba haciendo desde La Habana. Segundo, aquí sabemos que hace años, esto no es nuevo, hace años que el gobierno cubano trata de interferir en la política, por ejemplo, en Miami. Sabemos bien el caso de la Red Avispa, sabemos bien el caso de Manos del Rescate y todo lo demás. Pero encima de eso, siempre han tenido agentes en esta comunidad que buscan dividir y crear el conflicto y lo demás. La diferencia es que ahora creo que tratan también están tratando de influenciar la política en la Florida específicamente. Cómo pueden apoyar a ciertos candidatos, cómo pueden apoyar a ciertos movimientos, para hacer dos cosas. Número uno, desprestigiar y hacerle daño a la imagen del exilio cubano. Y número dos, para hacerle daño a candidatos en específico. No haya la menor duda que el régimen cubano le encantaría que yo perdiera mi elección y que Mario Díaz Velar y que María Elvira Salazar y Carlos Jiménez y los demás perdieran sus elecciones. Lo que ellos no tienen es la capacidad de hacerla como los rusos en el internet y los demás, pero sí tienen la capacidad de hacerla en las redes sociales y a través de grupos que vienen a comunidades como esta, en un estado tan importante como la Florida, a crear conflictos y a buscar apoyar movimientos y darle apoyo a movimientos contrarios. Pero se han insertado directamente en su campaña porque algunos personajes de Puente de Amor estuvieron con su oponente demócrata. Pues claro, y eso te dice dos cosas. Número uno, mi oponente no sabe absolutamente nada sobre esta comunidad, ni los temas de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Colombia, ni de Venezuela. Jamás en sus 6 años en el Congreso se ha pronunciado sobre estos temas. Ella no conoce los temas. Ella va a decir lo que tiene que decir ahora porque está aspirando y le dirán sus consultores políticos, tienes que decir esto y tienes que decir lo otro. La primera vez que le preguntaron a ella si ella apoyaba el embargo, ella no pudo responder porque no sabía, no tenía posición. Así que es vulnerable a ese tipo de cosas. Pero que no haya la menor duda que en La Habana ese régimen quiere que Val Demings gane este escaño. Ellos no quieren que yo esté en el Senado. En la historia, en los últimos 10 años, ningún senador le ha hecho más daño al régimen cubano que lo que hemos podido hacerle nosotros. Cuando Trump era presidente, todo lo que él hizo en contra de ese régimen, que fue las medidas más fuertes que hemos visto de cualquier presidente, él mismo te lo dirá, fue iniciado directamente por mí y Mario Díaz Velar, que nos sentamos en la Casa Blanca y ayudamos a diseñar ese plan. Así que ellos me odian y les encantaría que yo perdiera mi posición. Y van a buscar apoyar a candidatos como Val Demings en la manera que puedan para que ella pueda ganar, si es posible. Ese personaje de Puente de Amor lo mismo tiene acceso a altos niveles de la Casa Blanca que a Díaz-Canel en Cuba, lo que nos lleva a si existe una política de la administración Biden sobre Cuba y si existe en su calidad de miembro dirigente del Comité de Inteligencia, ¿sabemos cuál es? No, y mira, dos cosas te digo sobre eso. La persona, 2 días o 3 días después de lo que pasó en julio del 2021, del año pasado, este individuo de esta organización Puente fue a reunirse con la persona dentro de la Casa Blanca
que está encargada de Emily Mendrala, se llama. Ella es la persona encargada del tema de Cuba, dentro del Consejo de Seguridad Nacional, dentro de la Casa Blanca, y tienen una foto juntos, parados ahí, sonriéndose y demás. Ella, obviamente, era una persona que se dedicó años, cuando estaba fuera, A llevar congresistas. A llevar congresistas, a reunirse con La Habana y lo demás, así que ella tiene esos enlaces también. Pero bueno, fueron a verla a ella. Así que te enseña, la persona encargada del tema de Cuba en el Departamento de Estado, igual, una persona 100% a favor de esta apertura hacia Cuba y todo lo demás. Esa es la política de esta administración. Los que no lo hacen de manera abierta, por dos razones. Primero, porque le tienen miedo al voto hispano, al cubano en la Florida, y tienen candidatos aquí que están en función y le están pidiendo que no lo hagan. Pero lo hemos visto no solamente en el tema de Cuba, lo hemos visto, por ejemplo, en la manera en cual quitaron a la FARC de la lista de grupos terroristas. Lo hemos visto en las reuniones en secreta que han tenido con Maduro y con Venezuela. Y me imagino que si no fuera por la política interna y doméstica de este país, ya hubieran hecho todo lo posible para regresar a la política de Obama con Cuba. Las personas que crearon la apertura de Obama hacia el régimen cubano son los que hoy en día están en función de nuevo, en los mismos puestos. Aunque sepamos que la política exterior la maneja el Ejecutivo, pero el Congreso, la Cámara y el Senado, en sus comités de Relaciones Exteriores, comités de inteligencia, puede hacer algo. Después de noviembre, si cambia la correlación de fuerzas, ¿se puede hacer algo para Cuba? Bueno, dos cosas se pueden hacer. Nicaragua, Venezuela. Dos cosas que se pueden hacer. Primero, asegurarnos que hay los fondos suficientes para apoyar los diferentes programas que tenemos para apoyar la democracia y todos estos grupos. Segundo, darle prioridad a estos temas. Y tercero, en el Senado en específico, todos estos nombramientos a diferentes puestos, embajadores y lo demás de Estados Unidos tienen que ir a través del Congreso de Estados Unidos y el Senado específicamente. Y podemos impedir, en este momento no podemos impedir que esas personas entren en función porque con 51 votos, incluyendo el voto de la vicepresidenta, pueden entrar estas personas en su posición. Y no se trata simplemente de un embajador a estos países. Un embajador, por ejemplo, el embajador norteamericano o cualquier otro país de América Latina que sea pro Castro o pro régimen o a favor del intercambio y el diálogo con ese régimen, nos puede hacer daño desde esas diferentes ciudades en llevando a cabo la política norteamericana y hacerle daño en la OEA. Sin que usted revele información para que el FBI no le registre la casa, pero al Comité de Inteligencia le llegan muchas informaciones sobre la interferencia real de China, Rusia, Irán, en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, que se transportan a los Estados Unidos. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente, yo que esto se ha dicho públicamente ya, sin duda, le diré que en el caso, por ejemplo, de Colombia, Rusia le interesa mucho la elección que acaba de pasar en Colombia y ayudaron lo más poder. Venezuela y Cuba en específico se involucraron muchísimo en esas elecciones a través de las redes sociales, pero también a través de prensa local y lo demás. Irán también le interesa, no tienen la misma presencia en términos de influenciar elecciones, pero sí Irán tiene una presencia militar y contratos militares con el régimen de Maduro. Pero en el caso específico de la región, los cubanos, el régimen cubano, hay cosas que no tienen la capacidad de poder hacer tecnológicamente, pero lo que se trata de lo que es el espionaje y la influencia humana a nivel individuo, son algunos de los mejores del mundo porque se han dedicado 50 años a hacer esto y lo reconoce el FBI y lo ha dicho públicamente. Así que sin duda, y que no haya duda ninguna, que estamos viendo la mano de La Habana y hasta cierto punto también de Caracas en las elecciones que hemos visto en Colombia, que vamos a ver en Brasil, que vimos en Honduras y hasta cierto punto que vamos a ver en Estados Unidos también. Si ellos creen que pueden influenciar de alguna manera la dirección, y una de las maneras que lo hacen es, ellos buscan a profesores, a columnistas, personas que en la prensa, que estén a favor del pensamiento de eso de abrir hacia Cuba, y buscan que esas personas escriban cosas en contra de los que ellos piensan son enemigos del régimen. Ellos también buscan mucho utilizar miembros de la prensa en Estados Unidos, mandando la información y lo demás, para que ellos escriban en contra de nosotros, nos ataquen en la prensa. Y eso se ve muy a común. Al regresar, abordaremos con el senador Rubio la inflación o la recesión. ¿Y qué puede hacer el Congreso antes o después de las elecciones de noviembre?